por conectarse a este espacio, a este encuentro de martes orientado a instalar y a conversar y a dialogar entre los presentes con un tema que está en la agenda global y en la agenda local y que creíamos que era necesario e importante poner en palabras. Así que la charla de hoy está prevista para 1 hora, es muy intensa. Le damos la bienvenida, en mi caso, desde la Fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, y la agenda está prevista para una apertura a cargo de María Laura Rodríguez de Santis, que es la gerente de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Rosario. Va a continuar Nico Amelon, que es coordinador de la comunidad B de Rosario, y va a cerrar Sofía Garro, que es la fundadora de Almerix, con un caso local, con un caso de una empresa que para nosotros es referente y tenemos siempre cerca, Bioenergy, y que agradecemos mucho la presencia de Camila en nombre de toda la empresa. Así que, para ser prudentes con el tiempo, respetuosos de quienes ya están conectados, les agradecemos nuevamente. Aprovechen el chat para las consultas, para los comentarios y para algo que creemos muy valioso, que es para que se presenten, para que digan de dónde vienen, porque siempre se generan buenas interacciones en el chat. Así que no dejen de presentarse. Y bueno, Laura, somos todo oído. Agarren mate, papel, virome, y gracias por este espacio. Gracias, Ana Clara, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas en este encuentro para la Bolsa de Comercio de Rosario, y para mí personalmente es un honor compartir la tarde, un rato de la tarde de hoy, 1 hora, charlando de sostenibilidad. En este marco voy a compartirles la pantalla en una breve presentación de contextualizar a la Bolsa en estos temas de sostenibilidad, el camino que venimos haciendo. Ahora sí, creo que estamos todos viendo la presentación. Para mí, de vuelta, es un honor compartir esta charla, este panel, con Nicolás de Comunidad B, con Sofía de Almerix y con Camila, quienes ya nos conocemos, hemos participado y nos mantenemos en red desde hace algún tiempo. Así que, pensando en, digamos, en esto de hacia la carbono neutralidad, ¿no? Y pensar el verbo hacia como un proceso, una transición, y decir, bueno, ¿qué es lo que le queremos compartir hoy y qué mensaje le queremos dejar en esta hora de charla? Desde la bolsa, pensar a la sostenibilidad desde un triple impacto, desde un impacto ambiental, que es lo que vamos a hacer más foco hoy, pero también hacer un fuerte pie en lo que es la parte social y sin descuidar los negocios. Nosotros estamos convencidos que la forma de hacer negocios a largo plazo, y por eso la bolsa está por cumplir sus 137 años, es bajo una forma sostenible. Es una forma en donde cuidamos nuestra casa común, cuidamos nuestro planeta. Y nos preguntamos ¿qué es el carbono neutralidad? ¿Para qué estar en este camino de la carbono neutralidad? ¿Y cómo hacer para vivir este proceso, ¿no? Acá la experta es Sofía, y quien ha vivido y ha experimentado el proceso es Camila. Entonces, me voy a limitar a contarles desde la bolsa cómo estamos acompañando. Esto es solo para contarles el proceso que les decía, ¿no? De decir, bueno, hace muchos años que se viene pensando en el cuidado del medio ambiente. Hace varios años que empezaron los países formalmente a sentarse y a discutir sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones que lo que hacen es acelerar los procesos de cambio climático y que nuestras especies no logran adaptarse rápidamente, y son los sucesos que estamos viendo actualmente, ¿no? Pero lo que vemos, digamos, acá solo puse algunos hitos y para transmitirles esto de la aceleración, ¿no? Si nosotros pensamos en que esto viene de los años 70, y si nos paramos en algún gráfico vamos a ver la curva de las emisiones, que por más que estemos pensando en estas cosas, la curva se acelera. Por más que en 2019 con COVID la economía se ha estancado un poco, las emisiones acumuladas siguen creciendo, pero la realidad es que en los últimos años se ha acelerado muchísimo el tema, ¿no?
todos los días nos encontramos con legislaciones internacionales, legislaciones nacionales e inclusive provinciales sobre cambio climático. Pensamos en la ley de suelos, ley de fertilizantes, etcétera, etcétera, que nos hace todo el tiempo pensar en, de vuelta, la sostenibilidad de nuestros negocios y cómo tenemos que empezar a ver el sistema productivo, el sistema agroindustrial argentino para sostener a lo largo del tiempo y cuidar nuestro medio ambiente, teniendo del otro lado la oportunidad como país agroexportador de alimentos de mantenernos en esta cadena de agroindustria, que tanto queremos desde la bolsa, anclada en Rosario y en la región. Este gráfico, la verdad es que hace poco participé de una charla que dio Carolina Garzón, quien nos está acompañando en la bolsa en todo lo que tiene que ver con la gestión de la sostenibilidad. Y la verdad es que me ancló mucho porque estaba acostumbrada a ver, y si ustedes a lo mejor googlean todo el tema de sostenibilidad, estos tres globos, decir, bueno, el planeta está por un lado, la sociedad está por el otro y los negocios por el otro. Y la realidad es que este cambio de conciencia y este proceso que estamos viviendo nos hace pensar que los negocios están anclados en una sociedad, que la sociedad está formada por personas, que esas personas tenemos que estar incluidas dentro de los negocios, pero que todos vivimos en el planeta Tierra, que es nuestra casa común. Entonces, no podemos separar estos tres factores, ¿no? Y es por eso que volvemos una vez más a tener desde la bolsa una charla en lo que tiene que ver puntualmente con el impacto ambiental. Tanto que hablo de la bolsa, bueno, ¿qué estamos haciendo formalmente desde la bolsa en los últimos años? Digo formalmente porque ya les dije que la sostenibilidad forma parte del ADN de la institución, pero fuera de eso, hace 3 años la bolsa fundó, valga la redundancia, la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, que Ana Clara, como bien se presentó, es la coordinadora de la fundación, en donde su anclaje principal está en la sostenibilidad con impacto social. Todo el sistema de proyectos con foco en la sostenibilidad social. Sin, por supuesto, descuidar todo lo que tiene que ver con lo ambiental, y si ustedes chusmean en la página de la fundación, van a encontrar N cantidad de proyectos en donde existe esta asociación entre el impacto social, que es fuertemente el core de la fundación, con todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la posibilidad de que estos proyectos con impacto social sean económicamente sostenibles. En el 2019, la Bolsa se adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas, justo cuando repasaba la presentación, y vale la mención, encontré la foto en donde la Bolsa fue a recibir el diploma, y bueno, en esa foto estaba Miguel Lifchit, no fue, digamos, creo que vale la pena la mención de todo lo que él también hizo en términos de sostenibilidad por la provincia. Y por último, el año pasado, a principios de año, la Bolsa se adhirió a la Bolsa de Valores Sostenibles de la ONU. La Sustainable Stock Exchange es la bolsa de valores relacionada al mercado de capitales, en donde las bolsas que adhieren a esta iniciativa de la ONU toman el compromiso de incorporar dentro de sus propias bolsas aspectos de buen gobierno corporativo, aspectos de fomentar lo que tiene que ver con el financiamiento sostenible, y a su vez invitar a todas las empresas que se financian a través del mercado de capitales a llevar adelante estas iniciativas. Si ustedes miran la página de la SSE, van a ver cómo en los últimos años los montos de financiamiento y las bolsas que empezaron a emitir sus reportes de sostenibilidad, es decir, esta comunicación de lo que hacen desde un punto de vista del triple impacto, ha crecido significativamente. Por lo cual, lo que se ve es realmente el compromiso que hay a nivel mundial por toda esta temática, ¿no? También contarles que desde la Bolsa estamos armamos y seguimos armando, porque esto siempre tiene las puertas abiertas, es un ecosistema
en donde invitamos a todo aquel que quiera participar desde los distintos sectores, como cualquier ecosistema. Encontramos a los pequeños productores, a los grandes productores, a compañías de seguro, a bancos, bueno, el propio mercado de capitales, en donde cada uno está encontrando un rol en este lugar de la sostenibilidad, pero que en algunos puntos a veces hemos detectado la falta de articulación, entonces en ese espacio es el que la bolsa está armando algunas iniciativas entre lo público y lo privado o entre el sector privado. Hemos realizado varias charlas de sensibilización en el canal de YouTube de la Bolsa, las pueden encontrar. En mayo del año pasado hicimos la primera sobre finanzas sostenibles, y en ese caso tuvimos también el acompañamiento de Adecoagro, contando su experiencia en todo este proceso de sostenibilidad y de financiamiento. Lo que hicieron también respecto del reemplazo de energía fósil por energía renovable para alguna parte de su proceso productivo. En octubre nos estuvo acompañando el doctor Ernesto Bigliso con una charla magistral en donde realmente nos dejó más preguntas y más reflexiones respecto de la compensación, ¿no? y todos los desafíos y todas las oportunidades que tiene el sector agropecuario argentino en todo esto. Hemos realizado también publicaciones en nuestra revista institucional que sale cada 4 meses, nuestros boletines semanales de la bolsa, solemos incluir notas desde un punto de vista inclusive hasta conceptual, contando de qué es un reporte de sostenibilidad, o del otro lado, qué son los bonos de carbono, qué diferencia entre un bono de carbono y un bono verde, algunas de las inquietudes que solemos escuchar cuando tenemos algunas conversaciones, tratamos de aclararlas también a través de nuestros medios de comunicación frecuentes que tenemos en la bolsa, y desde ya que participamos en varios grupos relacionados con políticas ambientales, Consejo Agroindustrial Argentino, etcétera, en donde tratamos desde nuestro lugar y escuchando a todos los sectores cómo podemos aportar en todo este espacio. Y por último, no quiero dejar de mencionarles el Programa Argentino de Carbono Neutro, que tiene mucho que ver con esta charla, y en donde Sofía va a explicar técnicamente algunos de los puntos que forman parte de este programa. A fines de 2019, la Bolsa de Comercio de Rosario, junto con otras 6 bolsas, en conjunto somos las 7 bolsas cerealeras o de productos de la Argentina, hemos lanzado el Programa Argentino de Carbono Neutro, que lo que busca es implementar mesas sectoriales voluntarias en donde participan, y lo hablo en presente porque hoy ya está en funcionamiento, e inclusive ya se lanzaron, digamos, ya se cerró el primer proceso de la mesa oleaginosas, en donde forman parte productores, asociaciones, cámaras, donde también se busca a un grupo consultor que acompañe esta mesa, y finalmente lograr emitir 2 manuales por mesa sectorial. Un manual de buenas prácticas ambientales y otro manual de metodología de cálculo de balance de carbono. Esa metodología aplica particularmente a productos, es decir, si un productor emite un producto particular, harina de soja, para certificar neutralidad de carbono tiene que cumplir con toda esta metodología. Desde la cuna, es decir, desde que empieza la producción hasta el puerto de exportación. Esto lo menciono porque después cuando Sofía empiece a profundizar algún tema conceptual, para que tengamos presente a qué hace puntualmente hincapié el Programa Argentino de Carbono Neutro. Y por último, abajo que dice 1, 2 y 3 son los sellos. Algo que también pienso que a medida que vamos avanzando en estos temas, empezamos a tener foco en lo que antes era fondo, digo yo, ¿no? Empezamos a ver un envase y empezamos a identificar etiquetas. Vamos a comprar algo y ya realmente pensamos qué proceso hay atrás, ¿no? Elegimos de otra forma cuando vamos a financiar, si estamos del lado de los inversores, también pensamos dónde estamos nosotros poniendo nuestros fondos, ¿no? Y volviendo al tema de las etiquetas, el Programa Argentino del Carbono Neutro otorga a quienes se incorporan a este programa el primer sello, que es el de miembro. El segundo sello es cuando
esta empresa que seleccionó algún producto empieza a gestionar sus emisiones de carbono, y por último, cuando efectivamente luego de la gestión compensa y obtiene neutralidad en ese producto. Con esto termino de contarles el rol de la bolsa en este tema de carbono neutralidad, y los dejo en manos de Nicolás, que bueno, les va a contar respecto de Comunidad B Rosario. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a la Bolsa por el espacio. Bueno, gracias, Ana, también por convocarme, y también a Sofía y a Cami por acompañarnos. Voy a compartir pantalla, pero antes les voy a dejar una consigna para ver si nos acompañan en el chat. Así lo hacemos un poco más interesante. Antes que nada, bienvenido a Rosario, bienvenido a Misiones, bienvenido a Tucumán, que también habían puesto ahí. ¿Me pueden contestar en el chat muy rápidamente si conocen qué son las empresas B o si conocen qué es Sistema B? Rápido, dinámico, si quieren ir poniéndolo. Yo mientras tanto voy compartiendo pantalla. Bien, primeros dos, no. Quiere decir que tengo muchísimo por hacer. No, quédense tranquilos que tengo solamente 10 minutos porque la principal atracción va a ser la de Sofi y la de Cami, que tienen muchísimo para contarnos. Así que mi idea es darles una introducción sobre, bueno, qué es Sistema B, qué son las empresas B, y bueno, qué vinculación tienen con la carbono neutralidad, ¿no? Lo primero que quería empezar a comentarles es algo que ya mencionó en su presentación Laura, sobre la actualidad, ¿no? La actualidad, con razón, estaba en la última. Ahora sí. La actualidad que nos encuentra en esa complejidad de situaciones, encontrándonos con muchos desafíos, con muchos problemas a los cuales tenemos que hacernos cara, y planteándonos por qué llegamos a esos desafíos, ¿no? ¿Por qué llegamos a esas situaciones? Lógicamente hay una multiplicidad de factores que producen esas situaciones conflictivas, que pueden ser ambientales, que pueden ser sociales, que pueden ser culturales. Para nombrar algunas, el reciclaje, el manejo de la basura, la desigualdad social, la pobreza, bueno, como decíamos, multiplicidad de factores y multiplicidad también de manifestaciones en donde se producen esos factores. Lo que es cierto es que uno de los grandes factores que llevan a esas realidades son los sistemas económicos tradicionales como los habíamos pensado. Es decir, pensar que la única manera de poder hacer negocios es buscando el beneficio económico. Ahí es donde aparece esta alternativa que es Sistema B, que lo que plantea es, ante un fallo del sistema, buscar una solución, una alternativa de cómo manejar ese panorama tan complicado que les hacía referencia hace un segundo. Entonces, surge este movimiento, porque la realidad es que es un movimiento definido como lo que aparece en pantalla. Una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza, dejando, si se quiere, no un segundo plano, sino un primer plano, pero en igualdad de condiciones al beneficio económico. Entonces, en 2006 nace en Estados Unidos este movimiento, bajo la premisa que les acabo de contar, bajo la insignia de B-Lab, B por Benefit, que lo que hace es buscar una alternativa para, utilizando la fuerza del mercado, producir ese cambio. Entonces lo hace a través de una certificación, la certificación de las B-Lab, B Corp, Benefit Corporation. Como todo movimiento y como toda idea que se va contagiando, tiene un efecto derrame y llega a Latinoamérica en 2012, bajo el nombre de Sistema B. ¿Por qué Sistema B? Porque además de empresas, lo que se busca hacer es darle una estructura sistémica, agregando también otros actores del mercado. ¿Cómo lo son? Inversores, políticos, sector público, comunidades de opinión, educadores o academia, y grandes actores del mercado como las cámaras. Entonces,
a esa premisa, a esa visión que era una economía, un sistema económico donde el éxito se mida a través de las personas, las sociedades y la naturaleza, se le busca la misión de construir un ecosistema favorable para que esos actores se puedan desempeñar cuidando justamente los problemas socioambientales y dándole solución alternativas a lo que existía hasta el día de hoy. Es así que nace también esta empresa B, que lo que busca es romper un poco el paradigma que existía hasta ahora de las entidades o de las organizaciones que se conocían, y lo que hace es buscar un centro superando la RSE, es decir, la responsabilidad social empresaria tradicional, y también las organizaciones sin fines de lucro, para llegar a un nuevo modelo organizacional por el medio del cual la empresa busca también el beneficio económico, lo cual es muy importante, porque si no, no podría vivir, pero lo hace cuidando el medio ambiente y fomentando la inclusión social. Al día de hoy, tenemos 3.700 empresas B en el mundo, en más de 150 sectores industriales y 74 países. En Argentina tenemos más de 120 empresas B. Para entender quién es quién en este mapa, Sistema B es la representación del movimiento en lo que es América Latina. Además, Sistema B está representado en Argentina como Sistema B Argentina. Y yo soy coordinador de la Comunidad B Rosario, que es la expansión territorial de Sistema B Argentina en Rosario. Nosotros canalizamos todas las acciones de Sistema B en la ciudad de Rosario y también en la provincia de Santa Fe, porque la realidad es que llegamos a otras ciudades que no son solamente Rosario, por ejemplo, en este caso, a Tucumán y a Misiones. Y lo hacemos a través de mi persona como coordinador, y además de un órgano que es el Consejo Directivo, que está representado en este caso por Ana Clara, de la Fundación de la Bolsa de Comercio, pero también por otras personas que buscan guardar esa relación con el mapa que les mostraba antes, de todos los actores importantes en el mercado. Entonces tenemos en el Consejo Directivo miembros del sector público, de empresas B, tenemos miembros de organizaciones sociales como la Fundación de la Bolsa de Comercio, y también de grandes cámaras empresarias. Todos tendientes a llevar a cabo estas acciones para impulsar el movimiento hacia una nueva economía. Lo que importante de todo esto es que a través de las empresas B es una de las formas, pero no es la única manera de generar un impacto positivo en cuanto a lo social y lo ambiental. En definitiva, en el año 2021 se cambió el paradigma general del Sistema B que venía desde las fundaciones, el cual se apuntaba a empresas certificadas. Hoy lo que queremos son empresas medidas, y no solamente empresas, sino organizaciones que sepan cuánto están midiendo. Para eso, Sistema B lo que hace es crear una herramienta que es libre, es gratuita, y que en un ratito les voy a dejar en el chat para que puedan ver, para que puedan, a través de una serie de preguntas, un cuestionario que es muy específico en cuanto al tipo de organización y el lugar geográfico, de cuánto están midiendo respecto al medio ambiente y a la parte social. Pero no es la única manera, sino que existen un montón de otras variables para generar impacto socioambiental positivo. Y otra cosa que también les quiero mencionar es que la certificación de empresa B lo que hace es reconocer mediante justamente BILAB, que es el alma mater, quien empezó este movimiento hace varios años, alcanzar los máximos estándares de impacto positivo en cuanto a lo social y lo ambiental. Pero no son empresas perfectas, sino que en realidad, más que un reconocimiento, termina siendo un desafío de tener esa base y sobre eso crecer y seguir mejorando. Ahora, ¿qué relación tiene las empresas B, el Sistema B, todo lo que les acabo de contar, que seguramente les parecerá muy atractivo, con lo que venimos a hablar acá, que es la carbono neutralidad? Bueno, está dado justamente por eso. En el 2019, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 500 empresas B se comprometieron a llevar hasta 2030 la carbono neutralidad, que son 20 años antes de lo que está establecido por el Acuerdo de París. Y desde esa fecha, desde 2019 hasta el día de hoy, cada vez más y más empresas B se van comprometiendo, firmando compromisos, porque no solamente es el hecho de levantar la mano, sino que firman compromisos, establecen planes de mejora y planes de compensación para llegar a 2030 a la carbono neutralidad. Concretamente, este mes que pasó, en abril, fue el mes de la carbono neutralidad para Sistema B Latinoamérica Internacional,
y se llevaron a cabo muchísimas acciones tendientes a impulsar que empresas y que también gente que no conoce empieza a saber de qué se trata la medición, de qué se trata la compensación, y es una de las alternativas, una de las acciones que Sistema B lleva a cabo tendientes a la carbono neutralidad, pero no es la única. Como les decía recién, para lograr que una empresa B se certifique como B, necesita llevar a cabo una serie de pasos que comienza con esta evaluación de impacto B que les comentaba que es gratuita y que es libre, y lo que hace es hacer una fotocopia, una radiografía sobre todos los distintos ejes que atraviesa esa empresa. Entonces, va a ver bien lo que es la gobernanza, va a ver cómo es el manejo con los trabajadores, va a analizar la relación entre la comunidad y la organización, va a ver cómo impacta en el medio ambiente y también va a ver la relación con los clientes. En cuanto al medio ambiente, si ustedes llegan a ver esa evaluación que les digo, se despliegan un montón de preguntas sobre cómo es el manejo de la organización con la carbono neutralidad. Entonces, es ahí donde puntualmente también Sistema B trata de hacer foco para que todas las empresas B progresivamente se comprometan a la carbono neutralidad hacia el 2030, y también las que no lo hicieron busquen en el día a día para calificar mejor, como en la evaluación para llegar a empresa B, puedan tomar acciones tendientes a eso. Así que de mi parte era cortito, les dije, es todo, y de vuelta muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nico, y gracias, Lau. Y bueno, vieron que vemos entre los conectados a muchos referentes, compañeros, compañeras de todo este recorrido de la sostenibilidad, así que imagino que muchos de los conceptos que vamos pasando les son cercanos, y siempre pensamos esto en relación a la evaluación, es un plan de acción, es la posibilidad, va más allá de la certificación. Y ahora sí, lo que nos convoca, pero bueno, no queríamos dejar de mostrar el mapa general, para hacer foco en específicamente el tema de carbono neutralidad, y le damos paso a Sofi, y ahora sí realmente para profundizar en estos conceptos que escuchamos mucho, pero que queremos entender de manera profunda. Así que gracias, Sofi, por tu generosidad, por trabajar cerca siempre, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me están poniendo nerviosa con tanto foco en esto. Voy a compartir mi pantalla. Cualquier cosa... Bueno, me van poniendo preguntas porque tiene mucho contenido, como bien en algún momento alguno mencionó. Esta es una charla que se le puso como nombre hacia la carbono neutralidad. Con este nombre, perdón, pero no podemos dejar de hablar de cambio climático. Si hablamos de carbono neutralidad, estamos hablando de cambio climático, y acá no vamos a empezar a discutir si cambio climático sí o cambio climático no. El cambio climático es algo que ya está ocurriendo. Estas imágenes ya para muchos de nosotros lamentablemente son comunes. Uno se va acostumbrando a ver estas imágenes y las toma como algo, no sé si habitual, pero por lo menos no son algo de ciencia ficción, ¿no? El cambio climático entonces es algo que está ocurriendo. El aumento global de la temperatura está superando el 1.1 grados de calentamiento. ¿Y cuál es el plan? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la mirada, la visión global de la problemática del cambio climático? Un poco de historia breve, porque ya Laurita estuvo tocando algunos de estos temas. En el 94, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se crea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. ¿Por qué es importante? Porque a partir de este año el cambio climático toma un rol protagónico, es decir, deja de hablarse en términos de cambio climático como una problemática ambiental más, sino que empieza a tener una convención específica que trata temas relacionados con cambio climático. Año 97, protocolo de Kioto. Los países se ponen de acuerdo en que hay que tomar acciones para poder mitigar los efectos del cambio climático. 2015 fue un año que para los que ya veníamos trabajando con el cambio climático fue excelente año. ¿Por qué? Porque ocurrieron tres cosas muy importantes. El Papa Francisco, al margen de nuestras ideologías, saca la encíclica papal en donde habla del cuidado de la casa común, y entre los temas que específicamente habla es de cambio climático. En el 2015 salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este mapa que tenemos como humanidad hacia dónde queremos ir, estos 17 objetivos, en donde uno de ellos es específicamente la lucha contra el cambio climático. Y otra cosa interesante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que recalca el valor de las alianzas. Esto que hoy estamos haciendo acá no es más que un resultado de alianzas, es trabajar en equipo. Sistema B no es más que
también el valor de las alianzas, trabajemos todos juntos porque así se logran los objetivos. 2015 también, en cuanto a cambio climático, y uno de los principales hitos fue el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, los países se comprometen a medir cada 2 años sus emisiones de gases de efecto invernadero, a tomar acciones y cuantificar esas acciones. Es decir, a partir del 2020 que se pone de manifiesto el Acuerdo de París, los países no solo se miden, sino que cada una de las acciones que van a tomar para llegar a los objetivos propuestos, los miden. Entonces, de esa manera se va sabiendo cuáles van a ser las futuras reducciones de gases de efecto invernadero. En 2018, en el Acuerdo de París se hablaba de no superar los 2 grados de calentamiento y hacer un esfuerzo por no superar el 1.5, pero era como que la meta eran los 2 grados de calentamiento. 3 años después, 2018, el IPCC, que es el panel de expertos en cambio climático, dice, no, a ver, el Acuerdo de París muy bien, pero no podemos llegar a los 2 grados de calentamiento, tenemos que enfocarnos y mejorar nuestros objetivos y nuestras acciones para no superar el 1.5. En 2019, que ya se venían analizando las contribuciones de los países y se veía que la evolución del Acuerdo de París era mucho más engorrosa de lo que se había esperado en su momento. En su momento, cuando se firma el Acuerdo de París, yo los invito a que miren los videos, había gente, en el momento en que se firma, hay gente llorando de alegría. O sea, el Acuerdo de París fue como una explosión de alegría y gente abrazándose, cosa que ahora no sucede casi nunca, pero bueno, 2019, que estábamos ahí ya cayéndonos de nuevo con los ánimos porque se veía todo muy lento, Sistema B firma el compromiso de ser carbono neutro, pero el 2030, es decir, no solo aparece el sector privado con la bandera del cambio climático, sino que además supera ampliamente las expectativas en cuanto a los objetivos que se plantea y se plantea ser carbono neutro para el 2030. Esto fue fantástico porque la realidad es que el sector privado tome este tipo de iniciativas da un montón de luz a esta problemática. En el 2020, como todos sabemos, llega el COVID y como bien Laura mencionó, si bien las emisiones se redujeron un poco, sin un real compromiso de descarbonización de la economía, de reactivación de la economía, pero pensando en la descarbonización, esto va a pasar desapercibido y estas emisiones que se evitaron van a ser anecdóticas, no es la solución. Entonces, con este panorama, ¿qué mostramos acá? Si nosotros, acá básicamente el objetivo de esto es mostrar las brechas. ¿Qué son las brechas? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean las distintas naciones? ¿Y cuál es el objetivo que nosotros queremos alcanzar? Si nosotros vemos las líneas estas de color naranja, esta grande de color naranja y esta grande de color bordeaux, lo que me indica es la diferencia que hay entre dónde tenemos que estar y a dónde iríamos si confiamos únicamente en que los países hagan las acciones que dicen que van a hacer. ¿Me explico? Es decir, si todos los países cumplen realmente con sus contribuciones nacionales, es decir, realmente hacen esas acciones que se propusieron hacer para reducir las emisiones, aún si todos hacen todo lo que dicen que van a hacer, estamos lejísimos de no superar el 1.5 grados de calentamiento. Y en el gráfico de la derecha, lo que está es básicamente los distintos sectores de la economía mundial, y cuál es el aporte que cada uno de estos sectores puede dar, cuál es la solución que puede aportar a la problemática del cambio climático. Y acá, como para mencionar, el sector de agricultura y alimentos tiene una enorme potencialidad para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, con buenas prácticas, con mejora de manejo de suelo, bueno, un montón de cuestiones que se puede ahondar en ese punto. Y también es interesante, como lectura, pensar que hace poco el director del Banco de Alimentos de Rosario dio una cifra que al menos para mí fue alarmante. En Argentina anualmente se desperdician 16 millones de toneladas de alimento por año. Es decir, este tipo de gráficos te da buena información, pero es necesario que hagamos una lectura desde nuestro lado, desde el rol de consumidor. Nosotros como consumidores también tenemos un rol muy importante en este juego que estamos tratando de salir ilesos. Y los números, más o menos, 1.5 habíamos dicho es la meta, no superar el 1.5, vamos por 1.1, es decir, que no estamos tan bien. Deberíamos reducir a 25 gigatoneladas las emisiones para el 2030, con las contribuciones nacionales, con los compromisos de los distintos países, nos vamos a 56,
o sea que no llegamos, estamos más que duplicando, y necesitaríamos reducir 7.6% las emisiones de cada uno de los países anuales para poder lograr la meta de 1.5. Si nosotros hace 10 años todos los países hubiesen empezado a tomar acciones y a cumplirlas, la curva de disminución de emisiones hubiese sido de una inclinación de 3.3% anual. Es decir, hay que hacer, hace 10 años atrás tendríamos que haber hecho un esfuerzo, pero ese esfuerzo no era tan abrupto. Hoy en día esa curva, como yo les mostré ya, está mucho más inclinada porque estamos en un 7.6, es decir, anualmente tenemos que reducir todos los países desde el 2020 al 2030 7.6 para lograr ese objetivo. Si la dejamos pasar 4 años más, nos vamos a una curva de 15,4, o sea, cada vez que el tiempo va pasando y la inacción sigue como moneda corriente, los esfuerzos son muchísimo mayores. Ahora vamos a ir de lleno a esto, que la idea de, más que nada, esta charla, la idea era que se lleven una idea conceptual un poco más clara de cómo es esto de la carbono neutralidad. Carbono neutralidad, básicamente, estamos hablando de una empresa, un producto que emite lo mismo que absorbe, es decir, que su balance no tiene ningún impacto negativo en el cambio climático. Eso es ser carbono neutro. El concepto es, yo opero mi empresa o produzco mi producto o mi servicio sin hacer emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo logramos hacer esto? En primer lugar hay que medir. La medición es el punto de partida, la medición de la huella de carbono. El segundo punto es reducir. Yo tengo que tratar de que todo mi proceso productivo sea lo más eficiente posible y lo más limpio y verde posible para evitar emisiones. Y va a llegar un punto, va a quedar un sobrante que yo no voy a poder seguir reduciendo, porque probablemente sea imposible técnicamente, y es ahí donde se habla de compensar. ¿Qué es la compensación? Es hacer un aporte a algún proyecto que evite o capture carbono. Entonces, como para cerrar, la ecuación sería las emisiones menos las reducciones, menos la compensación. Ese balance me tiene que dar igual o menor a 0. Y los pasos. Bueno, acá arrancamos y pensamos que hay una empresa que quiere empezar a transitar este camino hacia la carbono neutralidad. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Definir los límites y el alcance. ¿A qué me refiero con definir los límites y el alcance? Tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Y ¿cómo sé qué voy a medir? Depende del objetivo que yo tenga. Si mi objetivo es posicionar a mi producto en una góndola en el exterior, o es evitar una barrera arancelaria para exportar tal vez dentro de unos años a Europa, o es mostrar, bueno, justamente una ventaja ambiental de mi producto, yo voy a, muy probablemente, medir la huella de carbono de mi producto. En cambio, si mi objetivo es, yo tengo una empresa y yo quiero que mi empresa certifique B, o que mi empresa se posicione como referente en la lucha contra el cambio climático, quiero adherir a prácticas y a iniciativas internacionales referentes al cambio climático, entonces lo que yo voy a estar midiendo tal vez sea mi organización. Una vez que yo defino qué es lo que voy a medir, en función a esos objetivos que tengo planteado, tengo que ver cuáles son los alcances. Básicamente, por ejemplo, en el caso de una empresa, una de las principales definiciones que hoy en día se está complicando es el tema de la elección del año base. ¿Eso qué significa? Uno tiene que poder, el año base va a ser el año sobre el cual yo voy a hacer todas las comparaciones posteriores, es decir, me mido hoy, saco mi foto hoy para que yo pueda tomar acciones y en el futuro ir comparando con esa medición inicial. Ese año base tiene que ser lo más representativo posible de la operatoria de la empresa. Por ejemplo, un año 2020 no sería un año base para la mayoría de las empresas que nosotros conocemos, porque es un año en donde económicamente estuvo deprimida, porque probablemente sus empleados no estuvieron yendo a trabajar a las oficinas, o porque tal vez la planta estuvo parada, o estuvo al 50%, bueno, hay que elegir el año base. Segundo punto, una vez que tengo claro, defino límites, defino alcance, analizo qué voy a estar estudiando en función a esas primeras definiciones. ¿Dónde están los datos? ¿Quiénes son los dueños de los datos? Tengo que identificar referente. ¿Quién es el que obtiene el dato y lo tiene y lo trabaja? Ese es un referente para que me va a estar brindando datos a mí. Después voy a hacer todos los cálculos, se hacen todos los cálculos, todo el informe, y ese es el ingreso, es el punto de partida, digamos, el punto 3, es la materia prima para la elaboración de lo más interesante, que es el plan de acción. ¿Qué voy a hacer yo para todas mis emisiones?
ir reduciéndolas. Vamos a ir un poquito más en detalle con cada uno de estos puntos. Y acá lo que, bueno, básicamente, primer punto, medir, ¿no? Vamos a medir la huella de carbono. Pero para que se entienda, porque se habla de huella de carbono y tal vez muchos lo tienen claro, pero tal vez no todos, si bien se habla de huella de carbono, no es, el dióxido de carbono no es el único gas que se mide. Cuando hablamos de huella de carbono hay distintos gases que se miden, como es el metano, el óxido nitroso, los distintos fluorocarbonados que se usan para lo que son gases refrigerantes, por ejemplo. Entonces la huella de carbono lo que hace en realidad es darte un número, un solo número, que se arma, digamos, de alguna manera, considerando el potencial de calentamiento de estos distintos gases. Es una cuestión matemática, no es demasiado compleja, pero para no tener 6, 7 o 10 números, emito tanto de dióxido, tanto de esto, tanto de lo otro, usando el potencial de calentamiento de cada uno de estos gases, llegamos a una unidad que es la tonelada de dióxido de carbono equivalente. Es decir, cuando hablamos de huella de carbono, vamos a ver que los números se miden en toneladas de huella de dióxido de carbono equivalente. Kilogramos de dióxido de carbono equivalente también podría ser, pero es dióxido de carbono equivalente. Y este es como si fuese ¿cómo se puede decir? Es como la fórmula madre de la huella de carbono. En general, no es todo así, pero como para simplificar, en general cuando hablamos de huella de carbono, hablamos de una sumatoria, para medir, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer una sumatoria de datos de actividad por factor de emisión. Es decir, una vez que yo identifico todas mis fuentes de emisión, supongamos una fuente de emisión el consumo de energía eléctrica. ¿Cómo lo voy a medir? Yo voy a multiplicar los datos de actividad, que en este caso es la cantidad de energía eléctrica anual que consume mi empresa, por el factor de emisión. Eso básicamente me va a dar las emisiones por energía eléctrica. De un modo similar se va a hacer para las distintas fuentes de emisión identificadas, y así es como se obtiene la huella de carbono. Esto es una simplificación como para que se puedan dar una idea de cómo es esto de medir. ¿Qué es lo más difícil acá? Los datos de actividad. Los factores de emisión se pueden conseguir, puede uno ir seleccionando y analizando en función de distintas variables, dónde está la empresa, es internacional, está solamente acá en Argentina, depende de distintas cuestiones, puedo elegir, seleccionar un factor de emisión u otro, pero acá lo importante es tener la información de los datos de actividad, que todas las empresas lo tienen. Acá lo interesante es, el primer inventario, tal vez, la primera huella de carbono, tal vez nos lleve un poquito más de tiempo, porque vamos a tener que identificar quién tiene cada uno de estos datos, pero una vez que esto empieza a correr, es algo que ya se empieza de alguna manera a ser más sistémico, ya más orgánico, y estos datos ya empiezan a fluir. Las principales metodologías y protocolos que existen para este tipo de mediciones son el protocolo GHG, que tiene la ventaja de no solo que tiene toda la cuestión metodológica, sino que tiene guías también, con ejemplos. Entonces, si ustedes, empresas, quieren empezar a medir, lean el protocolo GHG, porque es muy dinámico y fácil de llevar. También están las normas ISO, que estamos hablando de cuestiones muy similares, no es que si aplico uno el otro no tiene nada que ver, están totalmente coordinados, estamos hablando del mismo tipo de mediciones. Bueno, acá habíamos de alguna manera hablado de, cuando hablábamos allá de los alcances. Entonces, esto yo lo voy a explicar un poquitito más en detalle, pero el primer punto es que voy a estar midiendo. Voy a estar midiendo un producto, voy a estar midiendo un servicio, una organización, un territorio, por ejemplo Rosario, Santa Fe, Argentina tienen sus inventarios de gases de efecto invernadero, un evento también se puede medir para un evento, ese es uno de los primeros puntos. Bueno, y acá y antes de entrar a explicar más en detalle la teoría, me parece que es interesante que Cami es de Camila Altamira, es de Rosario Bioenergy, y puntualmente para Almerix fueron uno de nuestros primeros clientes, allá por 2015, 2016, empezamos a trabajar con ellos, así que para mí hoy, que tengamos la posibilidad de hablar con Cami, es fantástico. Así que Cami, ¿querés tomar la posta y contar el caso de Rosario Bioenergy? Sí, cómo no. Gracias, Sofía. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Yo soy Camila y más o menos en el año 2016 empezamos a trabajar juntas. Rosario Bioenergy es una empresa que lo que produce es
biodiesel junto con todas las otras compañías del grupo que producen biocombustibles y sus productos. En el año 2016 nos encontramos en una situación que, bueno, empezamos a investigar un poco de qué se trataba esto de la huella de carbono, las emisiones. Rosario Bioenergy tiene la particularidad de ser una compañía que su planta no está conectada a la corriente, a la energía. Tenemos una planta que es libre de efluentes. Entonces había un montón de cuestiones que en el global nos daban una luz verde que para todo lo que era la medición de huella teníamos como un camino allanado bastante prolífero. En el momento que con Sofía nos juntamos y empezamos a empezamos a trabajar juntas, tomamos el 2016 como año base se dio por una cuestión de que fue el primer año que se hizo la medición, y posteriormente a esto, justamente este camino de la medición, posterior mitigación y compensación, tuvimos una reducción del 21%, Sofi, si no me equivoco. Sí, alrededor de 20. Reducción que fue en aumento desde el 2016 al 2018, logramos reducir un 21%. ¿Qué fue lo que hicimos en el medio para lograr esa reducción? Trabajar primero en conjunto. Nosotros logramos la certificación en ese mismo año de Empresas B, hicimos la evaluación, trabajamos con los puntos que teníamos flojos de la evaluación, sobre todo en la optimización de, por ejemplo, de máquinas y de todo lo que era equipamiento para lo que era la energía que no podíamos dejar de utilizar, porque, como decía Sofía antes, hay un punto en donde en la era postindustrial nosotros no podemos dejar de emitir. Es imposible dejar de emitir gases. Sí puedes optimizar todo lo que puedas y sí puedes empezar, por ejemplo, a ver a tu alrededor que hay un montón de cosas que podés tomar, por ejemplo, proveedores que no trabajan con una trazabilidad de carbono en cosas, no sé, cartuchos, papel, que todo eso te empieza a ayudar y te contribuye a disminuir tu huella. Proveedores de residuos. Nosotros hoy por hoy trabajamos con un proveedor de residuos que hace recupero y que hace medición. Nosotros nos compensa muchísimo nuestra huella de carbono. Entonces, a partir de que empezamos a ver a todo nuestro alrededor qué era lo que podíamos hacer para hacer en ese proceso desde el 2016 al 2019, todo lo que podíamos mitigar, tuvimos este resultado positivo desde el año base hasta el año 2019, que fue el informe de 2018. Hoy por hoy Rosario Bioenergy se encuentra en el proceso de compensación. Nosotros, eso después lo va a explicar Sofía, para compensar uno puede hacerlo a través de bonos de carbono no emitido o carbono compensado. Nosotros vamos a hacerlo a través de todo lo que es el plan de reforestación con carbono compensado. Tenemos que compensar a partir de nuestro año base. La idea es poder hacerlo a partir de nuestro año base en adelante. No es fácil porque nosotros suscribimos también fuimos una de las 502 empresas que suscribimos en la COP25. De hecho, Federico Pucciarello, que es nuestro CEO, estuvo en la COP25 y fue uno de los firmantes del compromiso carbono neutral 2030, por lo cual estamos dentro de los 3 pasos, en el tercer paso para lograr la carbono neutralidad, y con Sofía en este último informe no solo elaboramos el plan de mitigación, que ya vamos en un buen camino, por suerte, sino que estamos en plan de compensación. Así que como consejo es poder tomar todos los elementos que están alrededor, que puedan ver. Nosotros somos una planta que ya tenemos muchísimos elementos, pero tenemos al producir combustibles biológicos no contaminantes ya tenemos un gran camino allanado, pero poder ver alrededor y generar sinergias de trabajo con cualquier compañía que puedan, dentro de cualquier rubro que ustedes puedan trabajar, porque la verdad es que desde lo que son residuos hasta lo que son insumos de oficina,
existen y por ahí uno no lo sabe, o por ahí uno, pero con investigar por ahí un poquito, y todo eso aporta a mitigar la huella. Y nosotros, por ejemplo, estamos usando papel sin blanquear ahora, y esas son pequeñas cosas que con la cantidad de papel que uno utiliza, cuando te empezás a dar cuenta toda esta cadena de trazabilidad y todo lo que yo estaba utilizando. Entonces, bueno, poder generar sinergias de trabajo con empresas que sigan su huella, que hagan la trazabilidad de productos. Y parece, cuando uno dice voy a ser carbono neutral, que va a ser un proceso larguísimo y súper complejo, y no es tan así. Hay que ponerse, hay que trabajar, hay que hacerlo con especialistas, pero es posible. Bueno, Cami, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, me están apurando. Visto, a mí me pareció interesante este caso de Cami, el caso de Rosario Bioenergy, previo a empezar a ver de manera un poco más teórica cómo es el tema de la medición. Como no hay mucho tiempo, yo voy a pasarlo un poco rápido. Básicamente en este caso, este gráfico lo que muestra es cómo se hace para calcular la huella de carbono de una organización. En primer lugar hay que entender que las emisiones de una organización se caracterizan en alcances. Las emisiones de alcance 1 es todo lo que se quema, piensen en todo lo que se quema dentro de la organización, ya sea en instalaciones fijas, ya sea en vehículos propios de la organización, o por algunas actividades propias de la organización. Dentro del alcance 2 es todo lo que tiene que ver con emisiones de gases por el uso de energía eléctrica, y dentro del alcance 3 son todas aquellas emisiones que no son directamente responsabilidad, pero sí que la empresa tiene injerencia. Por ejemplo, qué sé yo, si la empresa sus residuos no los trata dentro de la empresa, sino que los terciariza, esas emisiones son de alcance 3. El transporte de la materia prima, el transporte de los empleados, los viajes de negocio, cuando no se hacen en vehículos que son de la empresa, es alcance 3. Y acá no hay bueno, dentro del alcance 1, ¿de qué estamos hablando? Tratamiento de residuos, gases refrigerante. En el caso de producciones agropecuarias tenemos la fertilización, los insumos, si hay animales, la fermentación entérica, la gestión del estiércol, qué está pasando con los suelos. En el caso de alcance 2, como les decía, es energía eléctrica, y alcance 3, un montón de otras cosas entre las que pusimos residuos y transporte. Y acá lo que quería mencionar es que cada empresa, depende de la actividad que tiene, es probable que tenga más importancia un alcance que otro. Es decir, sí o sí, no hay como una gran receta que se pueda aplicar a todos. Hay que analizar cada empresa en particular para ver cuáles son las principales fuentes de emisión. Por ejemplo, en el caso de una empresa que hace tratamiento de efluente, probablemente su mayor emisión sea, dentro del alcance 1, las emisiones de metano por la descomposición de los residuos. En el caso de una empresa de servicios, donde tenemos unas enormes oficinas, o oficinas del tamaño que sea, muy probablemente el alcance 2 sea la más importante, porque probablemente el consumo de energía eléctrica sea la principal fuente de emisión. Si yo tengo un proceso productivo en donde necesito un insumo que lo tengo que importar nada más porque es fundamental para mi producción y viene de afuera, probablemente el alcance 3 sea muy importante, porque el transporte de ese insumo, por más que no sea mío, pero mi producto lo necesita sí o sí para poder ser. Ahí se le está cortando, ¿no? Sí. Un segundito, ¿me escuchan? Ahí sí. A lo mejor se apaga la cámara, eso. O... A ver, igual es un segundo de intermitencia. Si ya me escuchan, debería continuar. Estamos perfecto. Listo. Perfecto. Bueno. Esto es más o menos lo que es la huella de carbono de organización. En el caso de un producto, ya lo habíamos visto, Laura lo mencionó, el enfoque es completamente distinto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de producto hablamos de ciclo de vida. Hablamos desde que el ciclo de vida ideal es de un producto desde la extracción de la materia prima hasta el fin de vida, y probablemente reuso de ese residuo que vuelve a ingresar en el circuito productivo. Muchas veces este tipo de análisis del ciclo de vida no es posible, porque probablemente yo no tenga forma de seguir la trazabilidad de mi producto fuera de mi
de mi fábrica, por ejemplo. Entonces, a veces se hacen ciclos de vidas parciales, en donde, por ejemplo, podemos hacer de la cuna a la puerta, es decir, desde la extracción de la materia prima hasta que el producto sale de mi planta productiva. Incluso también puede ser, como mencionó Laura, hasta la puerta hasta el puerto. Entonces ahí termino mi ciclo de vida. En ambos casos, tanto huella de carbono de producto como de empresa, a la hora de hablar de compensación o de carbono neutralidad, depende del alcance que yo le di a mi estudio. Si yo, como dice Cami, estoy midiendo mi año base desde 2016, y bueno, yo estoy pensando en compensar desde el 2016, y yo medí alcance 1, alcance 2 y alcance 3, bueno, muy probablemente vaya a compensar los 3 alcances. En el caso del producto es similar. Si yo voy a hacer todo el ciclo de vida, seguramente voy a estar compensando en cada una de esas etapas intermedias del ciclo de vida de mi producto. Medimos, ya definimos que fuimos a medir, medimos, ya tenemos una foto que me dice cuáles son mis principales fuentes de emisión. Ahora es la hora de sentarnos y ver cómo vamos a reducir y a diseñar el plan de acción. Básicamente, acá lo que se deben definir son: ¿cómo voy a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de mi producto o de mi servicio? Se definen acciones inmediatas, acciones a mediano y a largo plazo. Lo importante es que cualquiera sea la acción que yo voy a estar tomando, sean cuantificables. Y si son difíciles de cuantificar, hagamos el esfuerzo y tratemos de cuantificarlas. Hay veces que no son tan fáciles de cuantificar, pero la forma de poder analizar si esas acciones están teniendo sus resultados, los resultados esperados, es poder cuantificarlas. Para cada una de estas acciones, definir indicadores, definir responsables. Acá es importante entender que la huella de carbono va a requerir de datos que van a estar esparcidos por la organización, y el dueño tal vez sea el administrativo que recibe la factura de luz, pero quien es el que maneja esa información, ese dato, es necesario que esté incluido en el proceso, que esté como responsable, o por lo menos dentro del comité o lo que sea que se forme para trabajar este tema. Y hacer un seguimiento de los indicadores. Este seguimiento será determinado también dentro del plan de acción, de acuerdo a lo que a la empresa le parezca más práctico, más fácil de seguir, más orgánico, o como la empresa lo decida. Lo puede hacer, depende también del indicador, puede hacer un seguimiento mensual, se puede hacer un seguimiento semanal, se puede hacer trimestral, bueno, depende de los indicadores que se definieron. Y por último, hablar rápidamente sobre las opciones de compensación. Bien, en algún momento creo que se habló de esto, pero dentro de lo que son las opciones de compensación hay como 2 grandes proyectos de compensación. Están los proyectos que capturan carbono. Un árbol captura carbono de la atmósfera y lo fija, tanto dentro de la misma biomasa como en el suelo. Es decir, estoy sacando dióxido de carbono de la atmósfera. Y hay proyectos que evitan carbono, la emisión de carbono. Es decir, una planta fotovoltaica no está absorbiendo carbono de la atmósfera, sino lo que está haciendo es evitar el uso de una central térmica donde se emite gases de efecto invernadero. Dentro del mercado de carbono hay un mundo para hablar, esto podríamos estar años hablando. Tenemos el mercado formal, tenemos el mercado voluntario. Dentro del mercado voluntario, uno de los más usados es el de Verra, el Verified Carbon Standard. Yo ahí les puse para que ustedes vean que siempre estamos pensando en forestación, pero hay una infinidad de proyectos que se pueden plantear como proyectos de compensación en sectores como energía, construcción, residuos, agricultura y demás. Podemos seguir avanzando. Fíjense que ahí está también el tema de forestación y demás. ¿Qué pasa con los proyectos internacionales, la emisión de bonos internacionales? Tienen, en primer lugar, hay un problema con el artículo 6 del Acuerdo de París, que es quien de alguna manera, este artículo es quien regula el mercado internacional de bonos de carbono. Esto está un poco retrasado y está, el mercado, por eso en ese caso, en ese sentido, está un poco caído. Sin embargo, se está viendo mucho el tema de las como alternativas locales, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Es ir a lo que son las alternativas locales, forestaciones locales, dándole la calidad con la participación académica, es decir, usando las metodologías internacionales, medir y buscar que esa certificación, que no se puede buscar de afuera, se logre con certificaciones de la academia local, con universidades y demás.
Porque también otro de los problemas que hay con los mercados internacionales, con la emisión de bonos de carbono internacionales, es que los pequeños proyectos, pequeños y medianos proyectos, quedan totalmente excluidos por los costos. Es decir, solamente hoy en día podría ir a un mercado voluntario de carbono un proyecto que tenga un potencial de más de 1000 toneladas anuales de captura. Menos que eso no dan los números para poder lograrlo. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, es esto de buscar una alternativa local. Como para hacernos una idea clara de cómo se compensa y qué es la compensación. Un proyecto, por cada tonelada evitada o capturada, va a ser igual a un bono de carbono. Es decir, yo necesito tantos árboles para capturar 1 tonelada de carbono, que va a ser igual a un bono de carbono y que va a compensar 1 tonelada emitida. ¿Se entiende? Es decir, si yo emito 1000 toneladas de carbono, voy a necesitar 1000 bonos de carbono, es decir, 1000 toneladas evitadas o capturadas del otro lado. Y acá es contarles rápidamente este camino que venimos recorriendo con la gente de la Fundación y con el ecosistema Ñuporá, muy bonito, que se llama Campo Lindo, Ñuporá. Nosotros desde Almerix, junto con la Fundación y con un ecosistema que por ahí Ana Clara puede extenderse muchísimo en hablar de este ecosistema porque es especialista en creación de ecosistemas, esto lo que hicimos nosotros es empezar a trabajar en analizar la captura de carbono de masas forestales. Hicimos 2 proyectos durante pandemia, en el 2020, el primer proyecto es en un campo que se llama Ñuporá, que significa Campo Lindo. Este es en el sur de Chaco. Lo que hicimos fue medir de manera teórica la captura de carbono de una masa forestal que es bosque nativo. De manera teórica porque fue justamente en el medio de la pandemia y era imposible ir a hacer mediciones, entonces lo que hicimos fue, con las guías del IPCC, analizar cuál sería la captura de carbono de esa zona climática, por ese tipo de bosque, y pudimos, bueno, tener unos números generales. Después lo que sí hicimos fue en Tacuarembó, hay 2 plantaciones, una de pino y una de eucaliptus, y ahí sí hicimos una medición en campo con Fernanda Benítez del COET de Tacuarembó. Ellos hicieron la medición y nosotros hicimos todos los cálculos relativos a la captura de carbono de esas 2 plantaciones, de pino y de eucaliptus. Y por último, para contarles, está este protocolo, bueno, esto es también para hablar largo, y es el potencial que tienen los suelos para capturar carbono. Hoy en día se está viendo, Bigliso, lo estuvimos escuchando como comentó Laura, el potencial que tienen los suelos, no solo para el cambio climático sino también para la vida y el fortalecimiento de los ecosistemas. Lograr suelos más resistentes, suelos que tengan mayor cantidad de carbono orgánico en el suelo, tiene un montón de ventajas desde el punto de vista ambiental por el cambio climático, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, desde el punto de vista de evitar inundaciones, de captura de agua, de disponibilidad de alimentos. Bueno, son un montón las ventajas. Hoy en día se está viendo, así como antes se veía solamente a los árboles, hoy se está viendo que los suelos tienen un enorme potencial de captura de carbono. Kiss the Ground es una película que justamente habla de esto, la importancia de los suelos. Miremos los suelos, qué está pasando ahí, y busquemos la forma de que los suelos sean lo más saludables posibles. En este contexto, ese es un protocolo que salió hace poco por la FAO, que permite, es una guía metodológica que permite hacer bonos, o sea, en realidad hacer proyectos de compensación, considerando la captura de carbono en suelos. Esto está muy bueno, no solamente estamos hablando del ODS 13, estamos hablando del 15 también. Y bueno, eso es todo. Esta es la última diapositiva, así que es así, acá estamos todos caminando el mismo camino, me parece, así que cualquier duda, consulta, lo que quieran, acá está mi mail. Fue muy rápido, disculpen. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi, por la agilidad, porque bueno, prometimos respetar el horario, pero sabemos que siempre hay más para saber, y mientras más trabajás, más dudas tenés, y mientras más leemos, más preguntas surgen. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta en el chat.
sino, como decía Sofi, dejar las puertas abiertas. Somos todas instituciones, bueno, ahí te dicen Sofi muy clara, instituciones que, como decía Sofi, estamos trabajando en este concepto de ecosistema, cada uno desde donde está, desde el rol que le toca, generando los espacios. Hay muchas conversaciones que están más avanzadas en otras industrias, en otros países, pero bueno, confiamos y creemos en que a través de esto, de la generación de redes, de cada uno de nuestro lugar, como entidades en el caso nuestro de generación de ecosistemas, articulando y conectando a las partes. Así que de nuestra parte agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas. Como les decía, vemos muchos perfiles de personas con las que venimos transitando esto, y ahí Connie, gracias, les está publicando una encuesta. Primero, bueno, obviamente evaluando a los disertantes, gracias Lau, gracias a Nico, Sofi, Cami. ¿Qué les pareció el contenido? Y la verdad es que, como les decía Laura al principio, nosotros venimos transitando este frente de la sensibilización, de instalar el tema, con lo cual estamos abiertos a seguir profundizando los programas de formación, seguir convocando a más profesionales y acercando estas propuestas desde la institución. Lau, y Nico y Sofi, si obviamente tienen algo para agregar, buenísimo, o Cami. Y si no, ahí está. Y la verdad es que primero siempre uno aprende, y le escuchaba a Sofi, que la verdad que la he escuchado y siempre aprendo algo nuevo, y con la pasión que transmite, ¿no? Todo lo que transmite. Y es como decía Ana Clara, también para nosotros el recibir las inquietudes nos permite seguir armando estas sensibilizaciones, seguir escribiendo, seguir buscando expertos que nos permitan aclarar o investigar sobre determinados temas. Así que cualquier sugerencia, inquietud, aclaración, comentario es más que bienvenido por todos los canales que tenemos de nuestra querida institución. Y algo que me pasó con el tema de Comunidad B, y con esto cierro, es esto que decía antes de foco y fondo, y por ahí me pasa que voy caminando por la calle y veo paneles de construcción de un edificio en donde digamos, todo ese panel se hizo con reciclado de botellas y está el logo de Sistema B, ¿no? Que antes por ahí, antes de conocerlo, no sabía. Entonces, bueno, ¿no? Como lo que decía Cami, uno puede empezar a interconectar y hacer sinergia con empresas que están en este mismo camino. Bueno, de mi parte también, muchas gracias por el espacio. Gracias por iluminarnos a Laura y a Sofi y a Cami. La verdad que me voy con muchas ideas y muchas inquietudes sobre todo. De mi parte también, a total disposición. Dejé mi mail, ahora lo voy a dejar de vuelta, por si acaso, por si alguien tiene alguna duda sobre la comunidad, sobre si alguno o alguien necesita que comentemos algo, ningún problema. Yo estoy para servirles. Gracias, de vuelta. Muchísimas gracias. Ahí, Cami. Gracias. No, yo gracias por la invitación y por permitirnos también a todos difundir un poco el trabajo que hacemos entre todos. Porque Seguro. esto se hace entre todos, básicamente. Sin duda, en ecosistema, como decimos, hay un estado de situación del mundo que nos exige, ojalá sea por la vía genuina y por las ganas de hacer de este mundo un mejor lugar, y si no, bueno, seguiremos, como les decíamos al principio, generando estos espacios de sensibilización y de conversación. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas de distintos puntos del país, que nos da mucha alegría, y bueno, continuamos trabajando en equipo. Gracias, Sofi, Lau, Cami. No, por favor, gracias a ustedes.